Listo, entonces. Vamos a empezar, chicos, viendo qué es la concordancia nominal y verbal. Vamos a analizar eso en esta mañana. Vamos a entender y todo esto para formar parte de oraciones, del orden de oraciones, de las oraciones que tenemos desordenadas y que necesitamos darle un orden, y para eso necesitamos también ver la concordancia nominal y verbal. Ya algo lo habíamos visto un poco en precisión semántica, pero en este momento vamos a profundizarle un poquito más. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de concordancia? ¿A qué es la congruencia o conformidad que debe existir entre los elementos de una oración gramatical? A eso nos referimos con esta concordancia. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos, si usted se pone a pensar, todo lo que usted habla es conjunto de palabras ordenadas, de palabras que guardan congruencia y que guardan conformidad, para que se pueda entender, porque si nosotros no habláramos con las palabras de una forma ordenada, no nos daríamos a entender. No podrían entender nuestra idea el resto, ni nosotros mismos podríamos interpretar las ideas de otros cuando no tienen concordancia y congruencia. Por eso nos enseñan el orden que debe tener la oración, el orden ideal que deben tener, cuáles son los elementos que pueden componer la oración para que se pueda entender. Yo siempre les pongo el ejemplo y les digo de los niños, por ejemplo, cuando recién están aprendiendo a hablar. Ellos no hablan todavía con concordancia, ellos les dicen palabras específicas y claro, ya los padres logran entenderles. No es que forman la oración y, por ejemplo, dicen, quiero comer tal cosa. No, o sea, ellos pueden decir, por ejemplo, manzana. Entonces, con eso ya están pidiendo algo y no necesitan decir lo demás. Pero a medida que ya crecen, como nosotros, ya están en la escuela, en el colegio, etcétera, claro, ahí sí ya van hablando donde sus palabras tengan congruencia, ¿ya? Aquí, entonces, en esta congruencia y concordancia existen dos tipos, la concordancia nominal y la verbal, que son las que vamos a analizarlas. A pesar de que a veces conocemos todo esto, hay ocasiones en las que nosotros por hablar rápido se nos mezclan. Quizás sabemos en teoría a qué se refiere cada una, pero al momento que hablamos rápido mezclamos y a veces hablamos que el artículo en masculino, después ya el verbo, el sustantivo se me fue por ahí en femenino, o el uno en plural, el otro en singular, o ya mal conjugados. Hay veces que sucede eso. Y por más chistoso que nos pueda parecer, sí, cuando hablamos muy rápido se nos va. Hay veces y uno escucha y claro, a veces hasta nos reímos de uno mismo, ¿no? Y decimos, ay, no es así, es de tal manera. Pero cuando esté escrito tenemos como más tiempo para analizar en dónde hay ese error de concordancia. Ya, sigamos entonces. La concordancia nominal es aquella que se establece entre el sustantivo y sus modificadores. ¿Cuáles son los modificadores del sustantivo? Artículos y adjetivos. Sean los artículos definidos o indefinidos. La, los, las, una, unos, unas. Entonces, esta concordancia nominal yo lo veo entre eso, artículo y sustantivo. Entonces, claro, si yo hablo con el artículo el, entonces el sustantivo debe concordar también. Ese artículo el, ¿cómo está? En singular, masculino. Y el sustantivo también. Aquí en esta concordancia nominal también entra la parte de adjetivos. Entonces, igual, si yo estoy diciendo, por ejemplo, quiero decir la casa bonita. Como digo casa, que está haciendo un sustantivo femenino, el adjetivo también debe estar igual, bonita. Si yo dijera la casa bonito, ya no tiene concordancia nominal, porque ahí no está todo de acuerdo. Entonces, nominal, acuérdese, sustantivo con sus modificadores. El artículo que va antes o el adjetivo que va después, o antes también, dependiendo del caso. Por otra parte, tenemos la concordancia verbal. Esta concordancia, en cambio, se establece entre el sujeto y el verbo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya debe haber la relación entre número y persona. Claro, la primera, segunda, tercera persona del singular o del plural y que concuerde con el verbo, que esté bien conjugado. No puedo decir, yo jugaste básquet, porque el jugaste no está en primera persona y yo estoy hablando con el pronombre en primera persona. O no podríamos decir, tú caminamos al parque,
porque el tú está con segunda persona, singular, el caminamos está en primera persona del plural y no guarda concordancia verbal. Entonces, uno, a ver, ¿quién caminó? ¿Nosotros o tú? No vamos a entender, no guarda la concordancia que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros. Vamos a verles un poquito más detallado los ejercicios de cada uno. Primero de la concordancia nominal, mire, ¿qué es lo que yo considero? El género y el número también. Género masculino, femenino, número singular o plural. La concordancia nominal, veíamos la relación entre qué palabras, el sustantivo y sus modificadores. ¿Cuáles eran los modificadores para aquí la concordancia nominal? ¿Con cuáles veíamos? A ver, Camila. Para esta O sea, concordancia. que la concordancia nominal es que o sea, ¿cómo le digo? Que tiene que ser él con masculino y la con femenino y así se va viendo así entre las cosas, digamos. Por ¿Ya? ejemplo, como usted mismo dijo, la casa, o si no, también puede decir el perro, no podríamos, así dice, más o menos. Ya, exacto, ¿sí? Acuérdense la concordancia nominal, sustantivo con sus modificadores. ¿Cuáles son sus modificadores? Adjetivos o artículos. Miren, ahí estaba en la anterior, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo. El amigo va a estar el artículo masculino, singular, sustantivo masculino, singular. El compañero, lo mismo. Si digo los amigos, artículo en masculino plural, amigos, sustantivo en masculino plural. Acá si digo la amiga, si el artículo está en femenino singular, el sustantivo también. Las amigas, si es que el artículo está en este caso en femenino plural, el sustantivo también. Entonces aquí tienen como una tabla cruzada para que lo puedan ver. Masculino singular, estos ejemplos. Masculino plural, femenino singular, femenino plural. Eso en cuanto al artículo. Ahora con un adjetivo y también uniéndole ya un artículo, tengo el mismo caso. Si yo hablo aquí con un artículo en singular masculino, el sustantivo igual y el adjetivo también. Todo debe guardar entonces esa concordancia. Si hablo con masculino, todo masculino. Singular, todo singular. O el caso de acá en cambio. Hablo masculino, pero todo plural. Unos carros nuevos. Si vemos las tres palabras están en masculino, pero también están en plural. No podría mezclar y ponerle un carros nuevo. ¿Qué mismo es? El un, por un lado singular, carros sustantivo está en plural, nuevo está en singular, no tiene concordancia. Acá igual, con femenino, una fruta fresca, unas frutas frescas, el plural. Una casa limpia, unas casas amplias, unas casas amplias. ¿Ya? Entonces, si ve, esta es la concordancia nominal. Nada más es analizarle qué pasa entre el sustantivo, artículo y adjetivo, considerando el género y número. ¿Ya? No se vayan eso a olvidar. Cuando uno lo ve de forma escrita, incluso es más sencillo. Como les decía, a veces cuando hablamos de una forma rápida, confundimos y mezclamos. Y no porque no sepamos, sino por la rapidez, por tratar de hablar rápido, porque no es que todo el tiempo nosotros hablamos pensando, a ver qué voy a decir, a ver qué sustantivo voy a ocupar, qué artículo, qué adjetivo, a ver en qué tiempo, en qué género, en qué número. No, ya como nosotros tenemos la facilidad, ya tenemos el conocimiento y hablamos casi involuntariamente, casi. Entonces, ahí no analizamos nada de eso, pero sí es importante que nos demos cuenta, al menos cuando estamos en la parte de la escritura, porque obviamente ahí sí involucramos todo eso, ¿ya? Eso en cuanto a esta concordancia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? No es difícil. Ya vamos con la siguiente concordancia. Ahora tenemos la concordancia verbal. Esta que analizaba el sujeto con el número de la persona. Primera, segunda o tercera persona y también el número singular o plural. Si yo digo, yo lavo los platos, ¿qué está pasando aquí? Es primera persona, tengo ahí, miren el pronombre, del singular, porque dice yo. Si digo tú juegas, el tú es segunda persona,
del singular. Si digo Carlos viajará, estoy hablando de él, que sería tercera persona, igual del singular. Si digo ellos caminan, es tercera persona, pero del plural, ¿ya? ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Los primeros del singular y los otros del plural. Entonces, esto también, claro, debe concordar. Yo no puedo aquí decir, por ejemplo, nosotros lavo los platos, porque no guarda concordancia verbal. No se entiende. No sé quién mismo, nosotros o solo yo. Lo mismo, por ejemplo, en Carlos viajará mañana. Yo podría decir, tú viajará mañana. Tampoco tiene sentido porque el tú está en segunda persona, pero el verbo en cambio está en tercera, ¿ya? Eso es nada más de la concordancia verbal. Y quiero que veamos estos ejemplos de aquí. Dice, el grupo estudió para el examen. Estos se llaman sustantivos colectivos. El grupo, el rebaño o la gente. ¿Qué es lo que sucede? Ese sustantivo involucra varias personas, varios animales, pero no quiere decir que sea plural, porque está hablando de un solo grupo. Ahí va a ser singular. Por más que ese grupo incluya muchas personas, no va a ser plural, porque digo, el grupo estudió para el examen. Yo no podría decir el grupo estudiaron para el examen, porque estoy hablando de un solo grupo. A pesar de que ese grupo incluya a 1000 personas, sigue siendo un grupo. Y por lo tanto, es singular y el artículo va a estar en singular y el verbo también. Lo de abajo igual, el rebaño crece cada día. Es un solo rebaño. Por más que ahí incluya muchos animalitos, sigue siendo un solo rebaño y es singular. La gente igual es un sustantivo colectivo, ya sabemos, obvio, la gente nosotros no utilizamos para referirnos a una sola persona, siempre la gente nosotros decimos un conjunto, un grupo, sigue siendo singular, porque estoy hablando de sustantivo colectivo. Diga, ¿alguien Entonces iba a aquí, decir algo? disculpe, entonces aquí Dígame. depende del artículo, ¿no es cierto? Por más que dependa de la palabra, depende primero del artículo. Claro, o El, sea, la, los, todo depende eso. cómo esté. Exacto, depende cómo esté. Yo, como les digo, estos son casos de sustantivos colectivos, pero yo puedo decir los grupos estudiaron para el examen. Ahí sí, porque claro, son colectivos, pero ya no hablo solo de un grupo, sino hablo de varios. Entonces yo, por ejemplo, ahí puedo estar involucrado al decir los grupos, hablo del grupo de octavo año, de noveno año, de décimo año. Ahí sí, o sea, sí le puedo hacer que ese colectivo también sea plural, pero dependiendo cómo le trabaje. Entonces, ya es cuestión de cómo yo lo utilice, como, claro, usted me decía, el artículo también. Yo puedo decir, los grupos estudiaron para el examen. Ahí sí es plural, pero porque estoy hablando de varios grupos. Pero mientras yo diga el grupo, yo hablo de un solo grupo, aunque incluya muchas personas. Sigue siendo un solo grupo. Lo mismo con el rebaño. Los rebaños crecen cada día. Ahí sí estoy hablando de rebaños diferentes, que cada rebaño incluirá más animalitos. Las gentes no utilizamos, ¿sí? O sea, ese sí sigue siendo colectivo y siempre decimos la gente. Las gentes a veces lo usan, pero mal, o algunos hasta por reírse. Pero la gente, ya hablando bien, es solo colectivo, así singular, nada más, la gente. ¿Listo? Entonces, eso sí, que les quede muy claro, ¿no? De estos casos de sustantivos colectivos. Son singulares. O a menos de que le cambiemos, claro, y sea plural. Pero si hablamos de uno solo, aunque involucre muchas cosas, personas, animales, seguirá siendo singular si es que hablo de uno solo. Igual si ocupo los otros artículos, no los indefinidos. Un grupo estudió para el examen o unos grupos estudiaron para el examen. Ahí sí es plural. Si digo igual aquí el grupo o los grupos, todo depende cómo yo le quiera poner, pero mientras hable de un solo grupo, sería singular. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿O está todo claro? ¿Sí? Estamos claros, creo, ¿ya? Vemos por aquí un mensaje. Ah, ya listo, está claro. Listo, chicos.
Vamos entonces a ir resolviendo. Tengo aquí oraciones que están con errores de concordancia. Y vamos a ir resolviendo, pero también diciendo qué error de concordancia tiene. Si tiene la concordancia nominal o error de concordancia verbal o las dos. Acuérdese, la concordancia nominal que analiza sustantivo con sus modificadores, artículo, adjetivo. Y la verbal, el sujeto con el verbo. El verbo va a estar fallando en persona o en número. Listo, entonces vamos a ir analizando. Vamos con el primero. Dice, tiene el pelo liso y muy largos. ¿Estará bien? ¿Tiene error? ¿Qué tipo de error tiene? Le pueden encender el micrófono y vamos corrigiendo. Tiene el pelo liso y muy largos. El error sería que primero está en singular y después está en plural. Ya, entonces, ¿cuál es la palabra que está mal para corregirle? Ya, me dicen concordancia nominal. ¿Cuál palabra? ¿Largos? Largos. Largos, muy bien. ¿Cómo sería solo en singular, no? Entonces, claro, aquí esta es la que está mal, porque no sería largos. Estamos hablando de el pelo. Entonces, como ya al inicio ya me indica que está hablando en singular, después, ¿cómo le voy a mezclar? Dice entonces, tiene el pelo liso y muy largo. Exacto. Es concordancia nominal, muy bien, porque estamos hablando del adjetivo, me colocaron por ahí. Lo tenemos acá. Esta es la nominal. ¿Ya? Listo, vamos con el siguiente. Dice, tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos. Tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos. Sería, tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos. Exactamente, entonces el que está mal aquí es el artículo, sería en una fábrica, porque fábrica es femenino. ¿Qué tipo de concordancia será? Nominal, verbal o las dos. ¿Cuál es el error de concordancia aquí? Nominal. Nominal. Exactamente, no nominal porque estamos hablando de un error en el artículo. La gente es muy simpático y no dicen lo que piensan. La gente es muy simpática. Y Ya, no la dice, gente es muy simpática. y no dice lo ¿Cuál que más? piensa. Y no dice lo que piensa. Muy bien. Es verbal. Concordancia verbal. No dice, acuérdense que estamos hablando de colectivo. Entonces la gente es muy simpática y no dice lo que piensa. ¿Qué tipo de error de concordancia hay aquí? ¿Nominal, Verbal. verbal o las dos? Las dos. Las Las dos, dos. exactamente. Porque por esta parte tengo nominal con el adjetivo, pero acá también tengo verbal. Siguiente, dice, la muerte de su padre fue una trauma para ella. Nominal. Un Y hay que trauma corregir es. en una. Muy bien. Fue un trauma. Listo, entonces este es nominal. El candidato más votado fue yo. Hay que cambiar fue por fui. Fui yo. Y es concordancia Exactamente. verbal. Muy bien. Verbal. Fui yo y es verbal porque estamos viendo el error en el verbo. Fui yo. ¿Ya? Entonces, si ve con eso, ahí sí, claro, las oraciones tienen sentido porque mientras no estén corregidas, no tienen concordancia. Se escucha mal, no se entiende bien, quizás se entiende, pero no dice, a ver, pero ¿de qué mismo está hablando? ¿A qué mismo se refiere? Ya, entonces ahí anótenlos para poder cambiar a la siguiente diapositiva. Hay unos segunditos para que puedan anotarlo.
¿Ya está? Creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Continuemos. La siguiente dice, hoy la misma situación continúa porque nada ha cambiado entre los países que luchan. ¿Cuál será? Hoy la misma situación continúa porque nada ha cambiado entre los países que luchan. Que luchan. Que luchan, exactamente. Está hablando de los países, entonces ya es plural. ¿Qué tipo de error? Verbal, exactamente. Sería el error en la concordancia verbal. Siguiente, cada vez estamos más influidos por la televisión. Incluido. Influidos. Exacto, influidos, ¿no? Porque aquí está hablando de estamos. Entonces, a pesar de que no esté el pronombre, que no diga nosotros estamos influidos, pero acuérdese que hay ese sujeto tácito donde no siempre va a estar, sino que está de forma implícita y ya se sobreentiende. Basta con el verbo y ya me da a entender de quién estamos hablando. Entonces, cada vez estamos más influidos por la televisión. ¿Qué tipo de errores? ¿En Verbal. cuál de las concordancias? Este es Verbal. nominal. No, nominal, porque ahí no está como verbo. No dice nos influye o alguna cosa así, sino que está hablando como un adjetivo, ¿no? Estamos influidos, por eso es nominal. Siguiente, dice, todavía no he leído el parte final de esta novela. La parte. La Esperen un ratito. Parte final. La parte. ¿Ya? Todavía no he leído la parte final, ¿ya? ¿Qué más? De esta novela. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? La parte final de esta novela, porque estamos hablando femenino y acá también femenino. ¿El error en cuál concordancia? Nominal. Nominal, muy bien. Estamos hablando de sus modificadores. Siguiente, este cazador ha matado muchos elefantes. Muchos. Este cazador ha matado a muchos Muchos. elefantes. Muchos, exactamente. Estamos hablando de varios, plural. La concordancia, ¿cuál es la que tiene el error? Nominal. Nominal, sí, Nominal. hablamos de todos los Nominal. modificadores, ¿no? Artículos, adjetivos y lo otro verbal solo en verbos. Tengo una duda sobre la legalidad de este trabajo. Una. Una. Ya, una duda y por ahí me decían este también. Este. Una duda, hasta ahí femenino, pero al hablar de este trabajo ya es masculino. ¿Qué error en cuál concordancia? Nominal. 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 Muy bien. Listo. ¿Ya? Ahí igual te pueden copiar para cambiar. Profe, una Dígame. pregunta. Diga. En lo que estamos haciendo ahorita, o sea, ¿qué modificador vendría a ser? ¿Cuál? Una- Una. Ajá. Es un artículo igual, los indefinidos. Ah, ya. Claro. Ajá, Es los que- artículos son definidos e indefinidos. Entonces, una También que es, ajá, es un artículo. También. Mande, no le escuché. Que he escuchado también que a veces 1, 2, 3, así, puede ser también. Ay, pero cuando hablamos de números, claro, pero aquí en este caso es el artículo igual los indefinidos, que es un, una, unos, unas. Ah, ya, gracias. Ajá, ya. Ahí copian, es igual.
Creo que ya está, ¿verdad? Continuemos. Ya. Necesitamos una legislación que regular exportar determinado artículos de consumo. ¿Cómo debería ser? Regule determinados. Ya, que regule determinados. Listo, ¿no? Entonces, claro, yo le puedo decir que regule exportar o de pronto que quede mejor que regule la exportación. Pero aquí como estoy hablando de artículos, hablo ya de plural, determinados. ¿Qué tipo de error en cuál concordancia hay? ¿Nominal o verbal? ¿O ambas? Ambas. Ambas, ¿no? Tengo por un lado la parte verbal y acá nominal. La tema de este simposio no es de mi interés. El El tema. tema. El tema, muy bien. ¿Dónde está el error? ¿En qué concordancia? Nominal. Nominal, muy bien. Vuestro sistema de educación es más completa que el de los franceses. Nuestra. Vuestro. Vuestra. Vuestra, ¿ya? Vuestra. ¿Cuál más? Vuestro sistema de educación es más... ¿Qué más está mal ahí? Completo. Completa. ¿Completo? ¿Qué? Completo, exactamente. Estamos hablando de sistema que es masculino. Vuestro sistema de educación es más completo que el de los franceses. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de error en la concordancia? Nominal. Nominal. Nominal, muy bien. Siguiente, dice, todos los problemas que tengo se resolverían con dinero. Los. Los. ¿Qué más? Oye, también todos los problemas. Entonces, Eso, muy bien. También sería todos, ¿no? Todos los problemas que tengo se resolverían con dinero. ¿Qué concordancia? Nominal. Nominal. Ambas. No has prestado atención a este tema. No has prestado atención a este tema. A este tema. Eso. Este. Este tema, muy bien. Este tema, ¿no? ¿Qué tipo de error? Nominal. Nominal. Exacto, nominal, ¿no? Listo. Muy bien, ahí igual. Cópienle. ¿Sí lo están copiando? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ya. Ya, chicos, listo. Sigamos entonces. Dice, la película nos gustó porque estaba llena de chistes y no era nada aburrido. Aburrida. No era nada aburrida. Exacto. ¿Hay algún otro? Película nos gustó porque estaba llena de chistes y no era nada aburrida, ¿ya? Dice, cerca de tu casa habían varias gasolineras. ¿Qué estará ahí mal? ¿Cómo debería Había. ser? Cerca de tu Ah. casa había varias gasolineras. Exacto. Miren, aquí en este vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros utilizamos el verbo haber, solo para indicar la presencia de algo, la existencia de algo, siempre va en singular, por más que haya muchas cosas, como en este caso. No porque diga que había muchas gasolineras, yo le voy a decir habían muchas gasolineras. No, siempre acuérdese, cuando utilizamos el verbo haber y yo quiero indicar solo la presencia o la existencia de algo, ahí solo va en singular este verbo. Entonces yo digo, por ejemplo, en este caso, cerca de tu casa había varias gasolineras.
Así diga, cerca de tu casa había una gasolinera, igual será solo singular. Cuando a veces decimos, habían muchas personas en la fila, está mal dicho. Debe ser solo, había muchas personas en la fila. Si dicen, habían muchos niños en la escuela, no habían, solo había muchos niños en la escuela. Esto, acuérdese, es cuando yo quiero decir la presencia de algo. Ahí solo va en singular el había. O, ¿cuál más? Por ejemplo, han habido muchos problemas en mi casa. No, como estoy diciendo solo la existencia de algo, yo solo digo, ha habido muchos problemas en mi casa. Porque estoy indicando la existencia de algo. Ahí solo va en singular. No había problemas en mi casa, o no había niños en la escuela, o había niños en la escuela. Siempre va solo singular, ¿sí? No se vaya a olvidar de eso, cuando utilizamos para indicar la presencia de algo. Pero ¿qué pasa en cambio cuando utilizamos para conjugar? Cuando decimos ha comido, habían caminado, ahí sí, porque ahí no estoy indicando la presencia, ahí estoy hablando ya de un tiempo específico, el presente perfecto. Ahí sí yo puedo utilizarle, por ejemplo, digamos, ellos habían cocinado. Ahí sí va así, tal como necesite ir de acuerdo a cuántos esté yo hablando, si es singular, plural, pero porque aquí este había no se refiere a la existencia de algo, sino que es el auxiliar que se conjuga con el verbo para ese tiempo, para el pasado perfecto. Mientras tanto, no, cuando solo hablamos de la existencia, de la presencia de algo, como era este caso, ahí sí va solo en singular. ¿Sí está claro? Este pequeño, ¿qué podríamos decir? Este pequeño tip de ortografía. Profe, disculpe, ¿solo es en esa palabra o hay otras más? No, solo es en esta palabra. Sí, en esta. Si es que me acuerdo de otra, les digo, o sea, ahorita no se me viene a la mente otra, solo es pero en esta es en la que se presenta bastante eso. Y darse cuenta, o sea, hablamos así, y a veces cuando se nos sale rápido decimos igual, pero está mal gramaticalmente, y con la Real Academia igual está mal cuando nosotros decimos habían muchas cosas. Es solo había muchas cosas, nada más. ¿Ya? Listo, sigamos entonces. Dice, he mirado la mapa del tiempo y mañana no va a llover demasiado. El mapa. El mapa. El mapa. Mapa. Y demasiado. mapa. Demasiado. Y demasiado. Exacto. Y demasiado. Entonces aquí, claro, sería he mirado el y no va a llover demasiado. Ya. Las noticias es muy interesante en el canal 21. Son por eso. Son Son, interesantes. eso, interesantes, ¿no? Estamos hablando de varios, de plural. Entonces son, y acá, interesantes. La nación más grande del mundo es China. La nación. La nación. La nación más grande del mundo es China. Muy bien, la. Ya no le pusimos aquí el tipo de error en la concordancia, ya ustedes entendieron, era para que quede claro las concordancias, ¿no? Ya ustedes saben nominal, verbal, cuándo se da. Ahí anótenlos igual. Para ya poder seguir a la otra. Ya listo. Bueno, para acotar un compañero que ha llegado un poquito tarde, acuérdese que la concordancia nominal se da cuando no concuerda el sustantivo con sus modificadores, con artículo o con adjetivo. Entonces ahí es cuando nosotros veíamos, si yo digo la casa bonita, entonces debe concordar. Estoy hablando todo femenino, todo singular. Si yo le meto por ahí, digo las casa bonito, no guarda concordancia, porque ahí estoy mezclando el género, el número, y no estoy considerando lo que debería ser. Entonces, nominal, sustantivo con artículo y adjetivo. Y la verbal es el sujeto con el verbo.
y el verbo que considero persona y número. Eso nada más es. Y ambas, claro, cuando en la misma oración yo encuentre los dos errores, cuando hay errores de nominal y errores verbal. Siguiente. Dice, el agua de esta ciudad es limpio y puro. El agua de esta Limpia y ciudad pura. es Limpia. limpia y pura. ¿Estará bien dicho el agua o es la agua? La agua. ¿Será? ¿Qué dicen? ¿Es la agua o el agua? El agua. El agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué sustantivo es? ¿Qué tipo de género tiene? ¿Femenino o masculino? Solo la palabra agua. ¿Femenino? Femenino, por eso mira, le estamos a los adjetivos poniendo también en femeninos. Aquí otra cosa que les voy a aclarar. Existen ciertas palabras como esta, como la palabra agua, que son palabras que empiezan con A y tienen el sonido más fuerte al inicio en esa primera sílaba, o sea, la sílaba tónica. ¿Qué sucede? La Real Academia indica que en esos casos yo utilizo el artículo que le precede en masculino. Entonces está bien dicho el agua. O cuando decimos el aula, el ala, el águila, ¿cuál más hay de esas? El área, ¿sí? La palabra, claro, es femenina, no le cambiamos el género, no significa que al ponerle el artículo le cambiamos, son palabras específicas, son excepciones, pero ahí yo sí debo considerar el artículo que va antes como masculino. Y lo otro sí ya va femenino mismo. Por eso aquí los adjetivos, claro, deben igual ser en femenino, porque agua es femenino. Entonces yo no puedo decir porque veo el cambiar el adjetivo. No, esto pasa, ya les digo, en casos muy puntuales, solo para el artículo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que yo le meto por ahí un adjetivo, por ejemplo? Pongámosle. Voy a poner... así. Y yo quiero poner acá adelante el artículo. ¿Cómo iría? ¿El fresca agua o la fresca agua? La fresca agua. La fresca agua, exacto. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no va a chocar la agua. Solo cuando hay este choque entre los dos, ahí está mal, la agua. Pero si ya en la mitad va algo, la fresca agua, la misma agua, no sé, no se me ocurre otro adjetivo. Como está en la mitad, a la deliciosa agua, la rica agua, no sé. Ahí sí, claro. Agua. ¿La qué? La azufre. La sucia agua. Ah, la sucia agua. Sí, exacto. Ahí sí, en la mitad, sí puedo, como está algo en la mitad, entonces ahí sí puedo utilizar el mismo artículo. Mientras tanto, no. Mientras tanto, si va solo el agua, el aula, el área, el águila y todas las que estén aquí dentro de esto. Pero si utilizamos, por ejemplo, los pronombres demostrativos, esta, ¿cómo digo? ¿Esta agua o este agua? Esta agua. Esta agua, exacto. Ahí sí, esta agua. Solo cuando utilizamos, ya les digo, esta parte de lo que va unido, ahí veo eso. Pero en cambio, cuando ya utilizo esos pronombres demostrativos, tiene que mantenerse. Esta agua, esa agua, aquella agua. Solo pasa con estos artículos, con el o con el un también, si es que fuera indefinido. ¿Qué pasa si es que está plural? Yo digo las aguas o los aguas. ¿Qué sucede ahí? Las aguas. Las aguas. Ahí sí, cuando sea plural, igual, las aguas, porque es plural. Entonces ahí no hay ningún inconveniente, ¿sí? Listo, entonces está claro eso, ahí para la agua, ya saben que está mal, no es correcto. Dice, este libro resulta muy apropiada para todos los públicos. Apropiado. Muy apropiado. Este libro resulta muy apropiado, ¿ya? Todos también. Muy, todos.
Ya, entonces, como estoy hablando del libro, apropiado para todo. ¿Cuál está mal? Están. Su gafas está sobre la mesa. ¿Dónde está el gafas? Está, exactamente. Estoy hablando de gafas, ¿no? Están. Me he comprado unos pantalones vaquero y una bufanda negro. ¿Dónde está el error? Me he comprado unos pantalones vaquero y una bufanda negra. Vaqueros. Y negra. He comprado Vaqueros, eso, muy bien. Vaqueros y bufanda, como es femenino, negra. En esta clase hay bastante alumnos que ya saben español. Bastante. Bastante. Bastantes y saben, ¿no? Exacto. Bastantes que ya saben español. Muy bien. Ya les anotaron, ¿verdad? Espero igual un ratito. ¿Cuántos me faltan? Bueno, aquí están otros errores de concordancia y ya ustedes saben cómo irlos identificando, ya está claro, ¿no? Recuerden, solo regreso a esta hojita de estos dos errores, ¿no? Nuevamente les repito por si alguien tuvo alguna duda. Concordancia nominal entre sustantivo y sus modificadores, que son artículos y adjetivos. Concordancia verbal entre el sujeto y verbo. Entonces, en el verbo, claro, ¿qué es lo que yo voy a analizar? El número, singular, plural, o la persona. Primera, segunda o tercera. Nada más, y con eso, al momento que nosotros vemos oraciones que no estén bien formadas, no estén bien planteadas, ya ustedes pueden corregir. Ya, chicos, sigamos. Veamos entonces aquí el orden de oraciones. ¿Qué es lo que pasa? A ver, aquí nosotros tenemos la oración. ¿Y qué es lo que tiene una oración? El orden que siempre nos han enseñado. Bueno, sabemos la definición, ¿no? Que la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. Entonces, toda oración, cuando está bien estructurada, bien formulada, utiliza estas dos partes, sujeto y predicado. Entonces, cuando nosotros hablamos del sujeto, ¿se acuerdan que respondíamos a una pregunta? Bueno, en el sujeto que está el sustantivo, el pronombre, un artículo, un adjetivo también por ahí. Pero ¿se acuerdan que nosotros respondíamos a una pregunta? A ver, yo voy a poner el ejemplo. Una oración. Dice, mi hermano juega fútbol. ¿Ya? Esa es la oración. Está completa. Para yo saber cuál es el sujeto de esta oración, ¿se acuerdan que hacíamos una pregunta? Para saber cuál es el sujeto. ¿Quién se acuerda de esa pregunta? Sería ¿quién juega fútbol? Ya, ¿quién juega fútbol? O también decíamos de quién se habla en la oración. Al momento que hacemos esa pregunta, ¿de quién se habla? Y automáticamente la respuesta va a ser el sujeto. Entonces, el sujeto, ¿cuál va a ser? Mi hermano, ¿no? Lo que esté antes del verbo, para el lado izquierdo. Y la pregunta para saber, en cambio, el predicado, que es, en cambio, la otra parte, ¿cuál era la pregunta para saber el predicado? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién no se ha olvidado lo que le enseñaron en la escuela? ¿Qué hace mi hermano? ¿Ya? ¿Qué se dice de mi hermano? Entonces, ahí, ¿qué respondemos? Que juega fútbol. ¿Sí ve? Entonces, con esas dos respuestas, usted ya sabe que la oración tiene las dos partes, tanto sujeto como predicado. Sujeto, de quién se está hablando en la oración, por eso decimos de quién se habla en la oración. Y en cambio, predicado, estamos diciendo qué se dice del sujeto. En este caso, qué se dice de mi hermano. En el predicado va a estar del verbo para allá. Ya los complementos que tengamos, a veces del lugar, a veces del tiempo, a veces con quién. Y el sujeto está del verbo para atrás, que ahí, como les decía, estará de quién estamos hablando,
artículo muy común o un pronombre, a veces también un adjetivo, y esa es la oración completa, ¿no? Esa es la oración bien estructurada, sujeto y predicado. El núcleo del sujeto, ¿cuál es? El sustantivo o el pronombre. Y el núcleo del predicado, el verbo. Y eso es importante para poder ordenar las oraciones. Claro, para que usted vea si la oración está bien ordenada y si no le hemos mezclado por ahí, si no hemos lanzado palabras por ahí, por allá. A veces, siempre, cuando nosotros decimos o hablamos, a veces le mandamos al verbo al final. Y claro, y se entiende, sí, a veces no suena tan mal, pero hay veces que alguien no entiende y entonces cree que ya viene algo cuando decimos un verbo al final y cree que falta. O a veces decimos el pero al final y entonces la persona se queda esperando el pero porque cree que va a venir una oración después. En realidad no, ya la oración pasó y es porque no la estructuramos bien, ¿ya? Entonces este es el orden correcto, el orden aceptado y el orden bien estructurado de una oración. Con eso en mente, entonces ahora sí vamos a resolver estos ejercicios de ordenar oraciones. Usted va a tener de esta manera palabras, ¿ya? Palabras. ¿Qué le aconsejo yo? O sea, no pierda el tiempo tratando de ordenar las palabras, copiándole a una hoja, a ver cuál cojo, cómo queda. No, vaya rápido a la adopción. Ya otra cosa fuera que no nos pusieran opciones. Pero sí nos ponen opciones, sí hay opciones, claro que sí, todo es de selección múltiple. Entonces, con las opciones usted ya puede ver, porque con las opciones usted ya se va a dar cuenta cuál está bien y cuál está mal. Y solo con las opciones usted ya va a ver. Otra cosa que pasa aquí, mire, cuando tengan así espacios, es muy común. ¿Qué me está indicando eso? Cuando tiene un espacio así. ¿Qué creen que les indica? Al simple ojo. Le falta una palabra. Está incompleta. Exacto, está incompleta, entonces ya usted descarte, está incompleta. Y si usted le ve de una forma muy breve, o sea, solo con una mente fotográfica, o sea, solo véale aquí qué le está faltando, mire, irregular, entonces ya descarte. O también cuando está muy salida, o sea, ahí sí debe ver si la que está muy salida de pronto es la única que están completas las oraciones o está aumentada algo. Entonces también se fija en esto, ¿no? Los espacios que puedo tener. Entonces ahí sí, ¿cuál es la que tiene orden, la que tiene lógica, coherencia? Ya me pusieron una respuesta, No. 2, 3, la opción A, exactamente. ¿Qué dice? El ruido es la vibración irregular de un cuerpo. ¿Sí ve? Entonces aquí también está el orden completo, tiene su sujeto, su predicado, sus núcleos. Un ruido, dice, es la vibración irregular del cuerpo. Esta parte está bien. Cuando ya unimos de con él, ya no pongo de él, a menos de que sea él un nombre de lo que viene, por ejemplo, el Salto. Por ejemplo, aquí una plaza aquí en la Tacunga se llama El Salto, no se llama Salto, sino El Salto. Entonces ahí sí yo dijera de El Salto. Pero cuando no es eso y simplemente es un artículo, solo va del, unido, de él, del cuerpo, ¿ya? Entonces ya está también correcta. La vibración de un cuerpo irregular es el ruido, no, porque aquí también tiene que ver que tenga sentido, ¿no? No solo orden, sino también coherencia y lógica en las oraciones. Vamos con la segunda. Dice, en la estrella enorme se enciende el cielo nocturno. ¿Tendrá coherencia eso? O en el enorme cielo nocturno se enciende una estrella, o la estrella en el enorme nocturno cielo se enciende, en enorme cielo nocturno se enciende una estrella. La B. ¿Cuál será aquí la correcta? La B, profe. La B, exacto. Que en el enorme cielo nocturno se enciende una estrella. Mira acá, la estrella en el enorme nocturno cielo se enciende. No tiene un orden, no está ordenada como debería ser. La primera no tiene sentido, que en la estrella enorme se enciende el cielo. No tiene coherencia. Y acá en enorme cielo nocturno se enciende una estrella. Si usted le ve así a simple vista, no está utilizando él. ¿Sí le ve? Y no es porque yo me sepa y sé el error de cada una. O sea, ya les digo, traten de verle rápido con sus ojos sin leer palabra por palabra, sino así, verle de una forma muy rápida tanto las palabras como las oraciones para que se den cuenta cuál es la que está faltando. Sigamos. ¿Cuál estará aquí correcta? Que sea correcta por orden y también por lógica, ¿no? Que sea verdadera.
La opción C me están poniendo. Italia fue la cuna del Renacimiento. Muy bien, ¿sí? ¿Qué dice la Italia fue el renacimiento de la cuna? No tiene sentido. Renacimiento fue la cuna de Italia, peor. La cuna de Italia fue el renacimiento. No tiene lógica, ¿no? No guarda coherencia. Siguiente, la 4. Véale ahí las opciones. Me están colocando unas respuestas. Ya. La C me están diciendo, Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó el suelo lunar. Muy bien. El primer humano que pisó el suelo lunar fue Neil Armstrong. Mire, ¿qué pasa en esta? No está la palabra ser. El humano que primero pisó el suelo lunar fue Neil, no está completa. Suelo lunar fue Neil Armstrong, el primer ser humano. Pero aquí no tiene nada de sentido. ¿Sí? Eso es mejor a que usted coja las palabras y se ponga en una hoja a estar ordenando. Ahí sí, no acabamos nunca. Siguiente. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es aquí la correcta? La B. ¿La B me están poniendo o la D? Dice, las aves prolongan sus cantares matinales. ¿Sí? Es la correcta, ¿no? La opción B, que las aves prolongan sus cantares matinales. Aquí dice, las aves matinales prolongan su cantar. Cantar ni siquiera está, es cantares. Los cantares matinales prolongan sus aves. No tiene coherencia. Sus aves prolongan los matinales cantares. No tiene sentido esto de que sus aves, ¿no? ¿Qué aves? Siguiente, vamos con la 6. ¿Cuál es la 6? La D. La D. La D también tengo por acá. La D, la revolución marxista puso fin al militarismo extranjero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice aquí la B? Fin puso el militarismo extranjero a la revolución marxista. No, no. Aquí estoy ya... Desde lo que inicia usted ya puede ver que no tiene concordancia. La revolución puso fin al militarismo marxista extranjero, la revolución extranjera puso fin al militarismo marxista. No, no, acuérdense que aquí también involucra cosas que sean ciertas, lógicas y coherentes. Siguiente. Vamos con esta. ¿Cuál será la correcta? La B. El músculo del corazón se llama miocardio, que me ponen por acá por el chat, la B, la B, la B, la B. Exacto, ¿no? Eso es correcto. Corazón del miocardio se llama músculo, no es correcto. Aquí el músculo del corazón se llama músculo, pero ahí repite 2 veces la palabra. El músculo del miocardio es el corazón, no, lo correcto es que el músculo del corazón se llama miocardio. Incluso, ¿qué pasa en la D? Si ve, ni siquiera está esa palabra. Siguiente, la 8. ¿Cuál es la correcta de la 8? La D. La D, dice el policía, aprendió a un famoso ladrón de joyas. Exacto. ¿Qué dice la C? Joyas de policía aprendió a un famoso ladrón. No tiene lógica. El famoso policía aprendió a joyas de un ladrón. Tampoco. El famoso ladrón de joyas aprendió a un policía. No, pues no es correcto. No es al revés. Que el policía aprendió a un famoso ladrón de joyas. Siguiente. ¿Cuál será aquí? La B. ¿La B o la D? La B me están poniendo acá. La B. La B dice, Eugenio Espejo fue un verdadero precursor de la independencia.
Sí, exacto. Está bien, ¿no? Mire qué pasa con la D. Dice, según Eugenio Espejo fue el precursor de la independencia verdadera. No, esta parte no. A pesar de que a veces cuando nosotros hablamos le colocamos antes de los sustantivos propios artículos, pero no es correcto decir un Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, el verdadero precursor de la independencia. Aquí faltan palabras. No, esta fue. Verdadero precursor de la independencia fue Eugenio Espejo. Entonces aquí es lo que yo también le explicaba, ¿no? Que tenga ese orden. Sujeto y predicado. Siguiente. ¿Cuál será aquí en la opción 10? El A. La A dice, el pueblo se rebeló contra el dirigente. Exactamente, la A, ¿no? Si le ve que a simple vista, ¿qué pasa con la B? Está incompleta. ¿Cómo puede estar así tan cortita y todas las demás están más largas? Le falta palabras. El dirigente se rebeló contra el pueblo. No es coherente decir eso. El dirigente se rebeló junto al pueblo. Esta palabra ni hay. No hay la palabra junto, lo que es la palabra contra. ¿Ya? ¿Qué tal vamos hasta ahí? Ya se me pasaron. Ya, vamos con la 11. ¿Cuál va a ser la correcta? La D. La bomba afectó a los transeúntes del lugar. Acá también tengo otra D, la D, ¿quién más? Los transeúntes del lugar afectaron a la bomba, o sea, no es coherente decir eso. La bomba alegró, ni hay esa palabra. Los transeúntes de la bomba afectó el lugar. Si ven cómo ahí entra también la concordancia, ¿no? Transeúntes afectó. La correcta es la de la bomba afectó a los transeúntes del lugar, sí. Por eso yo les daba primero la concordancia, porque con eso se puede identificar la oración que esté con lógica, que esté con coherencia, con concordancia, para que no esté poniéndose a unir, sino que ya solo al leer las oraciones vea cuál sí está bien redactada. La 12. La 12, me están poniendo la opción A, dice, el amor es un cristal fino que merece respeto. El cristal fino merece un amor con respeto. No, ¿cómo el cristal fino merece un amor con respeto? El amor fino es un cristal que merece respeto. No, esto de amor fino. El respeto que merece un cristal fino es amor. Peor. Sí, la correcta es la que el amor es un cristal fino que merece respeto. Muy bien. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Sí, es fácil. Siguiente. La 13. Lean las opciones. De aquí estas les sirve incluso como le vemos rápido qué pasa, qué palabra está más, qué palabra está menos, cuál no está. En atención y concentración hay esos ejercicios. La de los monjes del monasterio han hecho voto de silencio. Exacto, ¿no? Muy bien. Mire, la palabra, usted ya le ve, ¿no? Cómo está más larguita que las demás, o sea, algo pasa. O esa está aumentada o a las demás les falta. ¿Qué les falta a las demás? ¿Qué les falta a toditas? Mire, esa palabra no tiene. Ya así a simple vista rápido yo le puedo ver. Y eso deben ustedes practicarlo mucho. En atención y concentración, yo me imagino que ya han de haber resuelto ejercicios así, donde yo tengo diferentes series de números o de letras y ustedes tienen que ver dónde está una palabra, una letra de más o un número de más. ¿Ya han hecho de esos o no? ¿Ya han hecho o no? No saben de qué les hablo. Chicos. Todavía no. Todavía no, bueno, ya mismo la han de ver. Vamos con la siguiente. La 14, ¿cuál será? La C. Sí. La empresa debe conocer las necesidades del consumidor. Exactamente. Dice, el consumidor debe conocer las necesidades de la empresa. No, no tiene eso coherencia, o sea, lógica, no, como les digo, saben, esto aplica mucho a la lógica, las cosas que sean ciertas. La empresa debe conocer las satisfacciones del consumidor, no hay esa palabra. Las necesidades del consumidor conoce la empresa, no está completa, ¿no? Le faltan algunas palabras. Lo lógico, lo coherente, es decir, que la empresa debe conocer las necesidades del consumidor, y claro, eso es lo óptimo. Sigamos.
¿Cuál va a ser la pared, la taladora, un vecino? ¿Cuál será aquí la correcta? O sea, póngase a pensar lo que sea lógico, ¿no? O sea, lo que tenga coherencia, que en verdad pueda suceder. Si es que hay casos en los que le ve que están dos bien estructuradas, pero ahí piense qué es lo coherente, lo lógico. La B. La B dice, la taladora hizo un boquete en la pared del vecino, claro. Dice, la pared hizo un boquete en la taladora del vecino, no, o sea, ¿cómo la pared va a hacerle un hueco, ese es boquete, un agujero, un hueco a la taladora? No tiene sentido. Un vecino hizo un boquete en la pared de la taladora. ¿Cómo pared de la taladora? Un vecino hizo un boquete en la taladora de la pared. Tampoco. O sea, ¿cómo le hace el boquete en la taladora? O sea, no tiene coherencia. Siguiente, la 16. C. ¿B o C? C. C dice, el reino vegetal está formado por las plantas. Exacto. ¿Reino plantas está formado por vegetal? No. ¿Vegetal es el reino formado por plantas? Tampoco, o sea, no está bien formado. Aquí peor, esta palabra, mire, no hay el es. El reino vegetal está formado por plantas. ¿Qué le falta a esta? Entre la C y la D, si le falta esta palabrita. No es completa. Siguiente, la 17. ¿Cuál va a ser la oración que esté bien estructurada? El tránsito en el centro de la ciudad, el tránsito del centro, el centro de tránsito. ¿Cuál va a ser coherente? A. La A dice, el tránsito en el centro de la ciudad es muy intenso. Sí, ¿qué dice la B? El centro de la ciudad es intenso en el tránsito. No. El tránsito del centro es muy intenso en la ciudad, el centro de tránsito es muy intenso en la ciudad, tampoco, ¿no? La que está bien estructurada es la A. Me parece que en la B también falta alguna palabra. Sí, la palabra D, mire. ¿Ya? Siguiente. Vamos con la 18. La 18, ¿cuál va a ser la respuesta? Léales. O sea, que sea, acuérdese, ¿no? Lógico también lo que estamos hablando. La D. La D, exacto. Que los alimentos son ricos, reguladores en minerales y vitaminas. Porque eso es así, o sea, no es que las vitaminas y minerales son reguladores en alimentos ricos, o que las vitaminas y minerales son alimentos reguladores ricos, no. O que los alimentos reguladores son ricos en vitaminas y minerales, no. Los alimentos son ricos, reguladores en minerales y vitaminas. Siguiente. ¿Qué hora es? Bueno, hasta ahí vamos a ver de estas. Ya estas las van a hacer ustedes porque ya le entendieron cómo irle haciendo, leyendo las opciones nada más. Acá tengo otras. Ya, a estas quiero llegar. También tenemos oraciones de estas, mire, donde usted tiene las palabras y acá tiene opciones de números. Es lo mismo que tengo acá, pero acá usted no le lea a la frase, no le va a poder leer porque está todo con números. Entonces, claro, usted necesita ser rápido aquí igual y ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, una oración que empiece con un verbo es porque en verdad usted por aquí no encuentra un sustantivo. Entonces, estamos hablando de un sujeto tácito. Pero cuando exista por ahí sustantivos, no va a empezar con un verbo. No tendría lógica. Entonces, por ejemplo, la 1 podrá ser tranquiliza, de los niños, de cuna, el ánimo, una bella canción. ¿Me entendieron? No, ¿verdad? Entonces ya. Ahí sería la C. Descártele. Sí, la ¿Cuál C. sería entonces la C? La C, ¿qué dice? Una bella canción de cuna tranquiliza el ánimo de los niños, ¿sí? Correcto, ¿no? Es la opción C. Entonces, véale pronto, ¿no? O sea, rápido trate así de armarle. Ya vea con qué empieza. Por ejemplo, la opción B va a empezar con el ánimo y la 5 dice el ánimo de cuna de los niños. No, ya no tiene sentido, descarte. O sea, no se ponga a formar toda la oración, coja unas 2 o 3.
La D, ¿qué dice? De los niños una bella canción tranquiliza. No, ya usted se da cuenta que no está teniendo sentido. Y como le decía, mire el verbo en qué lugar va a ir. Si es que está en la primera palabra, última palabra, no, eso está mal. A menos de que sea un sujeto tácito, ya le digo, pero eso sería ya en casos donde usted vea que no hay sustantivos, como para que sea sujeto tácito. Sigamos, vamos con esta. Ahí acuérdese el orden que veíamos, sujeto, predicado, para que vaya viendo cuál va a ser la correcta. ¿Cuál Es la será? B. La opción La B. B dice, los funcionarios del museo escribieron un informe detallado para el director. Muy bien. ¿Qué pasa con la A? ¿En qué empieza? Escribieron, ya no. Porque sí estoy viendo por aquí que hay sustantivos, pues ¿cómo va a empezar con un verbo y después va a mandar tantos sustantivos allá? Acá empieza los funcionarios para el director escribieron, no. 241 dice, del museo los funcionarios un informe detallado. No, está ya mezclando mal, no le está dando ya orden. Sigamos. 31. El A. La, ¿ya? La A, ¿qué dice? El estudiante de economía terminó exitosamente su proyecto. Muy bien. ¿Qué pasa con la B? Dice exitosamente su proyecto de economía, el estudiante terminó. No, es lo que les decía, ¿no? El verbo no va a quedar así. La otra dice de economía, el estudiante terminó, tampoco. Su proyecto exitosamente de economía terminó el estudiante. ¿Sí ven? Todo ahí cambiado. Siguiente. ¿Cuál será aquí? La C. Ya, la C, ya tengo. ¿Qué dice la C? Una novela de ficción desencadena varias emociones en los jóvenes. Muy bien, ¿sí ve cómo se va formando, cómo va considerando sujeto y predicado? ¿Qué pasa con la 1? Empieza con verbo, ya descártele. ¿Qué dice la B? Dice varias emociones de ficción en los jóvenes, una novela, desencadena una novela, tampoco está ahí todo mezclado. En los jóvenes, una novela desencadena varias emociones de ficción. No. Siguiente. Sigamos con este. Vamos con la 33. ¿Cuál es la respuesta? Mira dónde está la... ¿Qué dice la A? Dice, el tripulante del barco descendió rápidamente al terminar el viaje, ¿sí? ¿Qué pasa en la B? Va a empezar con rápidamente. Rápidamente al terminar el viaje del barco, el tripulante descendió. No, el verbo no le voy a mandar así. 3.1 dice, del barco el tripulante descendió. No, al terminar el viaje rápidamente del barco descendió el tripulante. Tampoco, ¿no? Acuérdese, sujeto y predicado. Y sujeto que tengo, predicado que tengo, cuáles son sus núcleos. Siguiente. ¿Cuál es aquí? ¿La A? ¿Será? La C. La C. La C, ¿qué dice la C? A ver, dice, una vaca alimentaba a sus becerros con dulzura. Sí, es la C. Acuérdese de, siempre búsquele que tenga ese orden, ¿no? Sujeto y predicado. Si vamos por la A, diría, con dulzura a sus becerros, una vaca alimentaba. Este cambio, cuando le mandamos al verbo al final, no guarda la estructura de la oración. Es ya una forma de figura literaria. O sea, usted puede decir suena bien, pero eso entra cuando le cambiamos el orden, así es una figura literaria, para que suene más bonito, o sea, ya cuando le vamos a hacer tipo canción.
Cuando hablamos de un lenguaje normal, no, si hay una figura literaria, eso ya con ustedes no vemos, así que tranquilos. Siguiente. ¿Cuál es esta? La A. La A, ¿qué dice la A? Dice, la arrogancia en las personas amenaza con alterar la solidaridad de la sociedad. Sí, exacto. ¿Qué pasa con la B? Dice, la arrogancia de la sociedad en las personas, la solidaridad con alterar amenaza. ¿Sí ven? No tiene el sentido. Y acá peor, estas van a empezar con el verbo. ¿Y dónde voy a meter tantos sustantivos que veo por ahí? Siguiente. Vamos con esta. Ya para terminar, vamos con la última. ¿Cómo queda el orden? La C. La C dice, los vecinos de mis tíos jugaron un partido. Está bien. Aquí dice, un partido de mis tíos, los vecinos jugaron. No, lo que les decía, ¿no? Al verbo yo no le puedo mandar así al final. A menos de que en verdad no exista alguna otra ahí, porque le digo ya, de pronto le pusieron figura literaria, aunque no. Y acá peor, empieza con de mis tíos. No puede empezar con algo que necesitaría un antecedente, ¿ya?